traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Bendiciones, gracias por estar ahí conectado. Para mí es una bendición poder estar una vez más. Y para bendecirte, le damos gracias a los pastores González, a la iglesia Mies, por este tiempo, por esta oportunidad de poder bendecir una vez más tu vida, poder soltar una palabra que ciertamente direccione tu destino. Pues saben los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos delicados, tiempos, sí, realmente tiempos finales, tiempos en los cuales nosotros debemos despertar y examinarnos a nosotros. Un tiempo donde debemos poner la lupa, pero no en el hermano, no poner la lupa en la religión, en el mundo. Creo que es tiempo de poner la lupa, pero no. Por eso el tema de esta palabra del día de hoy es: examina tu propia vida.
es cuando tomas esa lupa y comienzas a examinarte, comienzas a buscar en ti mismo, a escudriñar en ti mismo qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Simplemente qué no estás haciendo o qué estás haciendo. Así que quiero comenzar en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo enseñándole a los corintios. En su segunda carta dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no estéis aprobados? Este pasaje o estas cortas palabras que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso son profundas y necesarias. Dios permite que estas palabras estén ahí en esta carta para que nosotros hoy podamos examinarnos. Dice: examinémonos a nosotros mismos si estáis en la fe. Y la pregunta es: ¿tú en realidad estás en la fe correcta? ¿En realidad tienes fe en el proceso, en lo que estás creyendo, en lo que estás pensando? ¿Tu fe realmente es fuerte? ¿Tu fe realmente es firme? ¿O tu fe realmente es fe? Porque hay gente que cree. Y tú tienes fe y la gente dice: pues sí, yo creo que tengo fe. No, no es creer, es que yo sé que tengo fe, yo tengo la convicción de que tengo fe. Así que este pasaje de la Biblia nos exhorta a examinar a nuestra propia persona. Dice: examínate a ti mismo, examina tu propia persona. Nosotros debemos de convertirnos en nuestros propios vigilantes. La Biblia está, muchas veces la iglesia, la gente está enfocada en cuidarse de los enemigos exteriores cuando eso no es lo más importante. En realidad no es lo más importante. Y esta mañana te lo voy a enseñar, que no es lo más importante solamente cuidarte de los enemigos exteriores, sino que tú debes cuidarte principalmente de ti mismo. Por eso dice: examínate a ti mismo si estás en la fe. Así que muchas veces la gente se enfoca en cuidarse de esos enemigos exteriores, como dice, toman algunos esa parte donde dice: porque el enemigo anda como león rugiente, y entonces todo el tiempo andan como con espíritu de sospecha, cuidándose de todo el mundo, cuando en realidad ese no es el enfoque que debes darle a la vida. Entonces debes examinarte a ti mismo. Más, debes cuidarte a ti mismo. Si tú te examinas, si tú te cuidas, si tú vigilas de ti mismo, las cosas van a cambiar. Porque la Biblia no te manda a examinar al diablo. En ninguna parte de la palabra dice: examina a tu enemigo, conoce a tu enemigo en profundidad. No. Más bien dice Jesús en su carta a las iglesias en Apocalipsis, dice: tú que conoces las profundidades de Satanás. O sea, hay un problema cuando la gente quiere conocer las profundidades del diablo, pero no conocen las profundidades de Dios, de la palabra, y mucho menos las profundidades de sí mismo. Entonces ahí hay un grave error. Y por eso la Biblia no dice que debes examinar al enemigo, pero sí dice que debes examinarte a ti mismo. No dice cuídate del diablo. Lo que dice es: no ignores al enemigo, pero no dice cuídate de él. Entonces necesitamos a comenzar a aprender, pero en cambio sí dice: cuídate de ti mismo, examínate a ti mismo. Si alguien realmente quiere tener éxito en el llamado que Dios le ha hecho y en el propósito que tienes en Dios, entonces usted necesita, en el propósito y el llamado que Dios ha hecho y te ha puesto en el corazón, tú necesitas aprender a ser vigilante de ti mismo. Necesitas aprender a ser vigilante de tus actitudes, un vigilante de tus pensamientos, de no dejar que se queden pensamientos que no van alineados al propósito de Dios y a la palabra de Dios. Entonces necesitas aprender a examinarte, a ser un vigilante de ti, cuidar de ti mismo. Examínate a ti mismo también tiene que ver con cuidarte del ego, con cuidarte de la prepotencia, con cuidarte del orgullo, cosas que literalmente van a destruir tu vida espiritual y tu vida física. Entonces tú necesitas aprender a cuidarte de ti mismo, del ego, del orgullo, la altivez, de todo lo que
quiere destruir tu vida espiritual, tu vida física, tu vida emocional. Cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, Proverbio 3:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjese que esta palabra tiene algo bien clave y esto clave que dice es sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa vigilada, sobre toda cosa cuidada, guarda tu corazón. Y dice, guárdalo tú. No dice que Dios lo va a guardar. No dice, sobre toda cosa guardada, yo Dios guardaré tu corazón. Dice, sobre toda cosa cuidada, sobre toda cosa vigilada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, está diciendo que Dios no lo va a guardar. Quien tiene que guardar el corazón eres tú. Y quien tiene que vigilar eres tú. O sea, Dios te da una tarea. Dios te dice, guarda sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces la gente trata de cuidar más otras cosas, de cuidar la apariencia. Hay gente que quiere cuidar, yo no digo que está mal, pero no es lo más importante. Hay gente que quiere cuidar su apariencia, cómo se ve exteriormente, cómo lo ve la gente, el qué dirán de los demás, de eso se cuidan, pero no cuidan en realidad el corazón. Y sobre todas las cosas debes cuidar principalmente es tu corazón. En este otro pasaje dice que hay un pasaje que dice que el que persevera en Dios, el que ama al Señor, entonces Él guardará en completa paz sus pensamientos. Pero dice ahí, dice que guardará en completa paz nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice, cuando nosotros nos mantenemos pensando en Él. Ahora, la advertencia sobre toda cosa vigilada, sobre toda cosa guardada, ¿qué es? Tu corazón. Quiero ponerte en contraste estos dos versículos. Uno dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida te está mandando a ti. Y en otra parte dice que cuando tus pensamientos perseveran en Él, cuando tus pensamientos de continuo están en Él, entonces Él guardará en completa paz sus corazones y sus pensamientos. ¿Sí? Dice en completa paz, porque la palabra de Dios está de constante en tu corazón y no está en otras cosas. Así que el poder para estancarte no está en las manos de ningún enemigo. Quien debe de ser vigilante, debe de cuidarte, quien debe de examinarte eres tú, y cuidarte de lo que dices. Muchas veces lo que tú dices va en contra de los principios incluso va en contra de tu fe. Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso te digo hoy, cuídate de lo que dices, porque lo que dices revela tu corazón. Lo que dices revela lo que hay guardado en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta mañana quizás esta prédica vas a escuchar repetitivamente esta frase, cuídate de ti mismo, examínate, porque es como que yo me imagino como que Dios agarrándote y dándote cachetadas y diciéndote despierta, es necesario ya que abras los ojos, como que agarrando y estremeciendo. Entonces es necesario aprender a cuidarte. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice, Pablo le enseña a un joven pastor, le dice, ten cuidado de ti mismo. Una vez más, Pablo utiliza esta frase diciendo, cuídate de ti mismo, ten cuidado de lo que haces, por favor. No le está diciendo, cuídate de los demás hermanos, pilas ahí con los chismosos, con los murmuradores, con los pecadores. Pablo no le está diciendo eso. Pablo le está diciendo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que enseñas. Este pasaje podemos tomarlo en dos connotaciones. Podemos tomarlo literal de lo que está enseñando como pastor, pero también de lo que está predicando en su vida, lo que está enseñando con su estilo de vida, con su forma de ser. Una cosa es lo que tú hablas y otra cosa es lo que tú haces. Y lo que tú haces tiene más peso que lo que tú hablas. Cuando dice cuídate de la doctrina, es cuídate de la enseñanza. Lo que estás... y yo te hago una pregunta hoy, ¿qué enseñas tú? No con lo que hablas, no me digas, tú puedes tener mucha palabrería, puedes tener mucho más conocimiento que yo de la palabra, pero ese no es el tema. El tema es, ¿qué haces tú?
¿Qué enseñas tú con lo que haces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu forma de vivir en realidad el evangelio? No solo lo que hablas, sino lo que tú haces. Eso es muy importante. Y dice Pablo, persiste en ello. Sí, o sea, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, de lo que enseñas con lo que haces, con lo que dices, pues obviamente también. Y persiste en ello. Pues haciendo esto, salvarás a ti mismo y a los que... Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, brother, cuídate de ti. Cuídate de ti. Cuidando de ti, vas a poder cuidar a los que te oyen. Vas a poder cuidar a los que están alrededor. Entonces, mucha gente hace lo contrario. La gente se cuida de los que están a su alrededor y andan todo el tiempo como sospechando de todo el mundo. En realidad, quien debe cuidarse de ti mismo eres tú mismo. Eso es muy importante. Te lo voy a leer en la Biblia Serafín Auseo. Dice así, 1 Timoteo 4:16, en la Biblia Serafín Auseo dice, vigila tu propia persona y tu doctrina. Persevera en esta disposición. De esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pero esta primera parte es la que me gusta, vigila tu propia persona. En Reina Valera dice, ten cuidado de ti mismo. Aquí dice, vigila tu propia persona. Hay una advertencia del apóstol Pablo para Timoteo, su discípulo, hijo espiritual, a quien le enseñó. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo y de la enseñanza que das, porque haciendo esto, no solo te salvarás tú, sino que salvarás a quien te escucha. Tú podrás decir, pero ¿cómo voy a cuidar de mí mismo si yo me amo? ¿Cómo yo voy a tener? O sea, Dios lo que está diciéndote es pilas contigo mismo. O sea, si no te está diciendo, oye, mira, fulano, pilas ahí con la suegra, pilas ahí con la vecina, con el vecino, o pilas ahí con ese hermano que está medio carnal, ¿no? Te está diciendo es, pilas contigo mismo, pendiente contigo mismo, vigílate a ti mismo. Tú necesitas vigilarte y tú podrás decir, pero ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a cuidar de mí mismo si yo me amo? Entonces la gente confunde las cosas y dice, yo me amo, yo me ducho, yo me visto, yo me perfumo, yo me cuido, como sano, hago ejercicios. Pero en realidad eso es cuidar del hombre externo. No está hablando de cuidar del hombre interior. Yo no sé si a ti te ha pasado en alguna oportunidad de tu vida que tú hablas contigo mismo. Yo creo que no soy el único loco que lo hace, no, pero creo que hay muchos. Que hablas contigo mismo. Y entonces tú como que te hablas, tú mismo te respondes. Esto yo creo que es algo normal de todo ser humano, que lo ha hecho en alguna oportunidad de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un hombre exterior y un hombre interior. Sí, lo hay. Incluso la Biblia habla de que nosotros debemos ser el hombre según Dios. Es ese hombre interior que debemos reforzar. El espíritu, alma y cuerpo somos tripartita y nosotros necesitamos cuidar el hombre interior. Entonces, cuidar el hombre interior, porque el hombre interior va a cuidar al hombre exterior. O sea, la persona interior tuya, tú mismo, lo que hay en tu corazón, es lo que va a cuidar lo externo que hay en ti. Entonces, no está hablando de solamente cuidar al hombre exterior. O sea, hablo del hombre exterior, hablo de tu parte exterior, tu parte física, de cómo te ves, si te maquillas, si te cortas el cabello, si te afeitas la barba, si te peinas, cómo te vistes, cómo hueles. No estamos hablando de esa persona exterior. Estamos hablando de que hace ejercicio para que se bonito. Hay mucha gente que se ve por fuera muy linda, incluso algunos se han tuneado, ¿no? Algunos se han mandado a hacer cosas y se ven muy lindas, pero por dentro están vacíos, por dentro están destruidos, totalmente dañados. Y de ese hombre interior sé que te estoy hablando. Por eso Jesús dice en Lucas 4:18, dice, yo he venido a sanar los quebrantados de corazón. Ese hombre interior, ese corazón quebrantado, ese corazón fragmentado, es el que Jesús ha venido a hacer. Entonces, por fuera te ves muy bien, pero por dentro, ¿cómo estás? Entonces, el de adentro debe cuidar el de afuera. Entonces, mucha gente cree que el de afuera va a cuidar el de adentro. No puede ser así. Espero que me haya explicado con esta parte. Así que tú podrás decir,
Bueno, Pablo en algún momento habló de algo más profundo, no solamente del hombre exterior, repito, sino del interior. Habla de que el hombre exterior tiene que ser cuidado por el hombre interior. Romanos capítulo 4, versículo 18. Va a hablar rápidamente de lo que sucedió con Abraham. Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Escucha esta frase porque dice, él creyó esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Literalmente, la Biblia está hablando de que Abraham no consideró los 100 años que ya casi tenía. No consideró de que ya su cuerpo no funcionaba, su hombre exterior no funcionaba como debía funcionar, porque tenía 99 años. Y Sara era estéril. Así que ya lo habían intentado en su juventud muchas veces tener un hijo y nada había funcionado. Pero la vejez, Dios le promete que le va a dar un hijo y él simplemente creyó. Esperanza contra esperanza. Él creyó fe contra la fe. Él creyó circunstancia contra circunstancia. Él creyó en contra de su propio cuerpo porque no consideró a su propio cuerpo. Estaba ya casi como muerto. Él no dijo, pero es que yo no puedo. Él no dijo, o quizás hubo esa lucha entre él diciendo, sí puedes, no puedes, pero él se fortaleció, él hizo algo y se fortaleció en su fe. Así que Abraham se fortaleció. Fortalecer mi fe, eso es lo que necesitamos hacer. Fortalecer nuestra fe. Abraham hizo esto, fortaleció su fe. Y para que tú puedas tener los resultados que Abraham tuvo, lo primero que tú tienes que hacer es fortalecer. Abraham tuvo una promesa casi imposible. Ya estaba viejo, ya no funcionaba la cosa como tenía que funcionar. Y Sara también ya estaba vieja. Ya Sara no era ni menopáusica, sino más páusica. Sara ya estaba súper vieja y aparte que estaba súper vieja, ya su vientre era estéril. Entonces, ya era imposible humanamente. Pero Dios le dice, tienes que fortalecerse, tienes que creer. Y él tuvo que pelear contra su propio, tuvo que pelear contra sus pecados. Él tuvo que pelear contra su hombre exterior. Él tuvo que pelear contra la circunstancia, contra lo que en realidad decía que era imposible. Él tenía que haber peleado con eso. Así que para que tú puedas tener los resultados que tuvo Abraham, tu fe no puede ser. Debe tener fuerza, tu fe necesita fortalecerse. Él fortaleció su fe, no permitió que su fe se debilitara, no dejó que nadie ni nada debilitara su fe. Tú no puedes dejar que nada ni nadie debilite. Tú no puedes dejar que ni siquiera tú misma debilites tu fe. Tú necesitas fortalecer. No dejes que nadie debilite tu fe, que ningún comentario debilite tu fe, que ninguna crítica debilite tu fe, que ningún profeta debilite tu fe. Y yo escúchame porque esta palabra final, que ningún profeta debilite tu fe. Porque mucha gente se levanta como profeta. Y cuando hablo como profeta, no estoy hablando literalmente de un profeta, sino que estoy hablando de aquel que se levanta a decir algo. Un profeta es alguien que proclama, eso es lo que significa profeta, proclamación. Un profeta es alguien que proclama. Entonces, no se tiene que llamar profeta o tener una oficina profética. No estoy hablando de eso solamente, también puedo decirte de eso, sino estoy hablando de aquellas personas que se levantan como profetas, que se levantan a proclamar, que se levantan a decir cosas contrarias a lo que en realidad necesitan.
a gente que se levanta a decirte, tú no puedes, pero es que tú no te ves, pero es que tú no sirves, pero es que tú estás gorda, pero es que tú estás viejo, pero es que tú no puedes, es que tú no tienes dinero, es que tú no eres intelectualmente capaz de hacerlo. No permitas que nadie debilite tu fe. Si Dios te dio una promesa, simplemente debes creer a esa promesa, debes aferrarte a esa promesa y saber que el que te prometió también es poderoso para cumplir aquello que te ha prometido. Entonces tú tienes que fortalecer tu fe, no considerar el sistema, no considerar lo que está a tu alrededor, no considerar a la gente que se levanta a decir bobería, gente que se levanta a decir cosas contrarias. Ojo, y mucho menos debes creer en lo que tú mismo dices, porque a veces tú dices lo que no tienes que decir. Lo que tú mismo ves, no puedes considerar lo que estás viendo. Hacia Abraham se veía un espejo, o veía era algo viejo, ya algo que no tenía potencia sexual, no tenía fuerza humana o como hombre para poder concebir a esa edad, pero él no consideró su cuerpo ya casi viejo, casi muerto, dice, sino que él se fortaleció en su fe, esperanza contra esperanza. Entonces tú tienes que pelear, pero no pelees con los que están a tu alrededor, pelea contigo mismo, porque los que están a tu alrededor siempre van a hablar, pero entonces quien tiene que tomar la decisión de creer lo que la gente dice, eres tú. Entonces tú tomas lo que la gente dice en contra de ti o crees lo que en realidad Dios ha dicho. Tú necesitas pelear contra ti mismo porque tienes que aprender a creer lo que Dios ha dicho. Tú mismo no crees lo que Dios ha dicho, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Eres su hija, que eres su hijo, que ama, que eres un ministro, que eres un profeta, un pastor, un adorador, un salmista, un músico, que tienes muchos talentos, pero tú no te los crees. No te crees lo que Dios dice, tú solo crees lo que la gente dice. Entonces tú tienes que cuidarte de ti mismo, tienes que cuidar tu corazón. Y muchas veces, quiero hacer un paréntesis aquí, espiritual, porque muchas veces tú dudas de ti mismo. Siempre vives dudando de tus capacidades. Quizás dudas por lo que la gente ha dicho. No crees en ti mismo. Incluso hay gente que siempre anda buscando la aprobación de otra. Quien debes aprobarte eres tú. Debes aprobarte y debes sentirte aprobado por Dios. Eres tú. Por eso hay gente que comete la equivocación de buscar la aprobación. Necesitas aprobarte a ti. No necesitas que alguien te apruebe. No necesitas que te apruebe tu esposo, te aprueben tus hijos, te apruebe la gente que siempre te diga algo para que tu ego pueda levantarse. Tú necesitas es levantar tú mismo la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho acerca de ti. Perdón. Así que necesitas fortalecer tu fe. Dice, no consideró su cuerpo, no se dejó controlar por su cuerpo, al considerar que era consciente de que su cuerpo no podía cumplir con los requisitos para poder llegar a la meta. Que su cuerpo no cumplía los requisitos, ya estaba viejo. No tengo nada en contra de los viejos, allá vamos todos, sino para que se cumpliera lo que Dios le había dicho de tener un hijo, pues, pero Dios le había dado esa promesa. Así que no consideró su cuerpo casi muerto y muchas veces algunos de ustedes se han considerado a ustedes mismos y han dicho yo no puedo. Abraham no consideró a su promesa. Estaba ya casi muerto. Hay gente que hace lo contrario, hay gente que considera su cuerpo. Dice, gorda, ya estoy gordo, ya estoy viejo, ya no puedo, no aprendí cuando pequeño, voy a venir a aprender ahorita, ya no puedo hacer esto, ya no. Entonces consideran su cuerpo y consideran su intelecto, y consideran su situación y dicen no puedo. Pero Abraham hizo lo contrario, Abraham no consideró la circunstancia. Necesitas no considerar muchas cosas para creer lo que Dios ha prometido de ti. Así que Abraham no dejó que la debilidad, la impotencia de su cuerpo lo detuviera y le hiciera dudar. Y eso fue clave para Abraham, porque aunque era consciente de la debilidad, no dejó que la debilidad paralizara la fe.
puede dejar que su debilidad paralice su fe. La fe no hace que tú niegues tu debilidad. Estás débil. La fe te enseña cómo cambiar la actitud. Debes de aprender a ser consciente del problema para hacerte consciente de la solución. Una vez tú eres consciente de lo que está pasando, tú buscas entonces solución basada en eso que está ahí y dices, bueno, yo tengo que fortalecerme en eso. Abraham no consideró la impotencia, su falta de fuerza, sino que recurrió a la fe y a la confianza en Dios. No dejó de reconocer que estaba débil, pero no dejó que la debilidad te impidiera creerle a Dios. No dejes que la debilidad te impida buscar la fortaleza de Dios. Reconoce tu debilidad, pero reconoce que en Dios hay nueva fuerza. Reconoces que en Dios pueden lograr las cosas. Si estás débil, pues no te voy a decir que no, es verdad, pero fortalécete en tu fe porque con la fe vas a poder. Necesitas, ojo, no te estoy diciendo de que entonces te sientes y solamente creas, no, tú tienes que hacer algo. Abraham no solamente se sentó y dijo, no, hijo, yo no puedo. Abraham tuvo que trabajar y decirle a la vieja, venga vieja, vamos a trabajar y vamos a hacer un muchacho. Usted necesita también no quedarse sentado, sino que usted necesita levantarse y hacer algo, creerle a Dios, sin limitarte en tu debilidad. Dios te ha dicho y debes de guardar esta palabra en tu corazón. Estaba plenamente convencido que el que había prometido a Abraham, él estaba plenamente convencido que aquel que le había prometido también tenía el poder para cumplir aquella promesa. Si Dios te ha prometido algo, tú debes estar plenamente convencido de que Dios va a cumplir aquello que te ha. ¿Sabes cómo? Pero Dios lo va a hacer, porque si Él lo prometió, Él tiene el poder para hacerlo. Hay una parte en la Biblia donde dice, estos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre. No confía en el sistema, no confía en las cosas que están a tu alrededor, ni siquiera en tu propio cuerpo. Tú necesitas confiar en el Dios Todopoderoso, que sí puede hacer las cosas. Entonces el punto es, examínate a ti mismo, porque esto será una clave para que triunfes, tengas triunfo en tu vida, para que tengas éxito en tu vida y en el llamado que Dios te ha hecho. Abraham tuvo que cuidarse de él, porque cada vez que él miraba a Abraham, él decía muchas veces, quizás pudo haber dicho, no puedes. El Abraham exterior decía, no puedes. El Abraham exterior decía, ya estás viejo. El Abraham exterior decía, no tienes energía. El Abraham exterior decía, tú ya no tienes fuerza para conseguir. Pero entonces el Abraham interior tuvo que pelear contra ese Abraham exterior, porque si Abraham no hubiese vivido en contra de Abraham, nunca habría nacido un hijo. Él tuvo que pelear. Tú dices esperanza contra esperanza. Él tuvo que pelear contra sí mismo para que pudiera nacer Isaac. Y de hecho lo hizo, peleó y nació Isaac. Esta es una clave que tú necesitas vivir en contra, pelear en contra de ti mismo. Abraham peleó en contra de sí mismo para poder abrazar lo que Dios le había dicho. Tú tienes que pelear en contra de ti mismo para poder abrazar lo que Dios te ha dicho. Si Abraham se hubiese adaptado al Abraham de afuera, al Abraham débil, al Abraham sin fuerza, al Abraham viejo, entonces el Abraham interior nunca habría visto lo que Dios le había prometido. Y eso es lo que sucede a muchas personas que están alineados a su viejo hombre, a su hombre exterior, y no están fortaleciendo su hombre interior. Gente que ¿cómo fortaleces tu hombre exterior cuando tú consideras tu cuerpo y dices, verdad, ya yo no puedo? Es verdad, ya hasta aquí llegué, ya no puedo, ¿no? Lo he intentado muchas veces y no puedo. ¿Cuántas veces lo intentó Abraham y Sara? Usted no tiene ni idea, pero usted tiene que pelear en contra de sí mismo, tiene que vencer al hombre exterior, creer lo que Dios ha dicho. Puede ser que Abraham tenga debilidad, falta de economía, falta de fuerza. Cuando hablo de Abraham, hablo de ti. Pero no puedes vivir adaptándote a las circunstancias, sino que debes alinearte a la promesa de Dios, creyendo que Dios es poderoso para cumplir lo que ha dicho que se va a cumplir. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 dice, hubo un hombre llamado Jabes. Jabes tuvo que pelear en contra de sus circunstancias. Jabes tuvo que pelear en contra de sí mismo
y en contra de algo que lo había marcado en su vida. Dice así: y Jabe fue más ilustre que sus hermanos. Escucha esta palabra, porque comienza de atrás para adelante. Y Jabe fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di en dolor. Así que esto es lo que significa Jabes. Jabes significa dolor. Entonces imagínese usted, voy a parar aquí, imagínese usted cuando Jabes estaba pequeño y iba para la escuela. Cuando Jabes estaba en la casa y lo llamaba: Jabes, venga acá, Jabes, mire, haga esto, Jabes, vaya a comprar, Jabes. En la escuela la maestra lo llamaba Jabes y los niños Jabes. Entonces usted sabe lo que significa Jabes, ya lo sabe, dolor. O sea, quiere decir dolor, venga acá, dolor para acá, dolor para allá, dolor, haga esto, dolor. Bueno, hoy día lo toman muy normal y pues le ponen a las mujeres Dolores, imagínate. Pero a este le pusieron Jabes. Y Jabes no soportaba esto. Le decía: mi nombre significa dolor. Y quizás lo que he vivido hasta el día de hoy en mi vida ha sido dolor, ha sido pérdidas, ha sido tragedias, no me he podido casar o me casé y todo ha sido dolor en mi vida. Yo necesito cambiar esto. Y dice el versículo 10: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. O sea, lo que le estaba diciendo Jabes era: Señor, si tú me guardaras del dolor, tú me guardaras del sufrimiento, tú me guardaras de la calamidad, de lo que significa mi nombre. Y Dios lo escuchó, y por eso dice: y fue Jabes más ilustre que sus hermanos. El tipo fue más violento que todos sus hermanos, porque peleó contra sí mismo, porque peleó en contra de sus circunstancias. Jabes examinó su vida y se dio cuenta que no estaba viviendo conforme a las promesas de Dios para un hijo, y por eso Jabes oró a Dios para que cambiaras el rumbo de su vida. Le dijo: si ensanchares mi territorio, si me dieras esto, si me cuidares del dolor y me cuidares de toda de la calamidad. Entonces Dios lo escuchó. Usted necesita orar desde ese punto. Yo no sé qué ha marcado tu vida, si lo marcó un nombre, o un hombre, o una mujer, ha marcado tu vida. Tú no puedes dejar que eso marque, que eso determine el rumbo de tu vida. No. Se necesita orar al Señor para que Dios cambie la circunstancia en ti. Pero dice: y Jabes fue más ilustre. O sea, quiere decir que Jabes se esforzó. No quiere decir que vino Dios con una varita mágica y ya Jabes cambió. No, Jabes tuvo que trabajar en pos de eso. Mateo capítulo 26, verso 38 dice así. Yo voy a leer otra parte. Voy a contar de estos tres hombres: Abraham, Jabes, y ahora te voy a hablar de Jesús. Como para que tú digas: pero me hablaste de estos hombres, pero eran hombres del Antiguo Testamento. Voy a hablar de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús la tenía clara para qué vino a la tierra. La tenía clara, el principio. Juan 3:16 dice: que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando Dios entregó a su Hijo, él sabía que su Hijo venía a morir en la cruz. Jesús sabía para qué vino. María lo sabía, José lo sabía. Así que él estaba claro para qué vino a la tierra. Pero sucede algo, que llegó un momento en el cual Jesús, en su naturaleza humana, en su dolor humano, él dijo: yo no quiero la cruz. Esto me va a doler mucho. Yo no quiero morir en la cruz. Humanamente dijo eso. Mateo capítulo 26, versículo 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, le dijo a sus discípulos, hasta la muerte. Mi alma, está hablando de mi alma está muy triste. Mi ser interior está demasiado triste. Así que quedaos aquí, velad conmigo, vigilad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque literalmente le está diciendo: Señor, si es por mí, por favor, no quiero ir a la cruz. Si es por mí, yo no quiero morir ahí. Pero después dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús hace esta misma oración 3 veces. Y en las 3 veces Dios no le responde. Ojo, porque Jesús era el Hijo de Dios.
Y el padre no le respondió a esto. ¿Y sabes por qué el padre no le respondió? Porque Jesús sabía lo que hay muchas cosas que tú clamas y le pides a Dios respuesta, pero Dios responde porque sabe lo que y a veces te desgastas orando, preguntando por algo que ya tú sabes que tienes que hacer y por eso no hay respuesta. Jesús no halló respuesta, porque Jesús dijo, si es de mí, quiero ir a la cruz porque esto me va a doler. Si es de mí, no puedo. Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios, en un momento dado le dio paso a su propio deseo humano y dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. O sea, haz otra cosa. Tú eres Dios. Por favor, salva a la humanidad de otra forma. Pero yo no quiero ir a la cruz. Y es por mí. Pero no se haga como yo quiero. Se haga tu voluntad. Pero ahí mismo echó atrás, cuando hizo esta oración, se echó para atrás y después dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Con ese sentimiento, él se dio cuenta que si él seguía con ese sentimiento y nunca muere en la cruz y nunca vence la muerte y nunca resucita, no hubiera cumplido el propósito por el cual vino a la cruz. Él rindió su voluntad para poder vivir en la voluntad de Dios. Hay que abandonar la voluntad de las emociones para poder vivir en el propósito. Cuando él dijo, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, dijo, espérate. No, en realidad yo necesito beber la copa. Yo en realidad necesito morir en la cruz. Estás diciendo, Jesús, para eso tú viniste a la tierra. Tienes que ir a la cruz y morir. Entonces, ya, Jesús lo entendió, se paró, fue donde sus discípulos por tercera vez. Y Pedro le dijo, Señor, y dijo, la copa que mi Padre me ha de beber, que me dio de beber, no la beberé. O sea, le está diciendo, lo que yo vine a hacer, no lo voy a hacer, pues yo tengo que hacerlo. Yo tengo que ir a la cruz. Jesús entendió que él tenía que morir a Jesús. O sea, esto fue Jesús contra Jesús. Jesús primero murió en el Getsemaní antes de ir a morir a la cruz. Jesús primero murió a su yo interior, a sus emociones, a su voluntad para poder morir en la cruz. Por eso después Jesús dice que el que quiera ser su discípulo, cada día tome su cruz y le siga. Tienes que morir emociones muchas veces para hacer la voluntad de Dios. Cuando él dijo, pasa de mí esta copa, bueno, ya sabes, estaba diciendo en su naturaleza humana, en su deseo humano, por favor, pasa. Pero Jesús discernió, no se haga mi voluntad. Él se dio cuenta que si daba prioridad y fuerza, ese deseo nunca se cumpliría en él. Nunca se cumpliría, el propósito del Señor en la tierra y nunca hubiera salvado a la humanidad. Ese momento, él tuvo que ir en contra de sí mismo, en contra de Jesús, para poder alcanzar el propósito de Dios en la tierra. Hasta que no aprendas a ir en contra de ti mismo, no vas a ver el favor de Dios. Para poder Jesús obtener el nombre sobre todo nombre, ir en contra de sí. Se necesita ir en contra de sí mismo. Jesús en el libro de Mateo 26:39 tuvo que poner a un lado su naturaleza e ir en contra de su propio cuerpo, de lo que su cuerpo anhelaba. Cuando él dijo, pasa de mí esta copa sin que la beba, ahí se dio cuenta que si se le hacía caso a su deseo, nunca se cumpliría el propósito, ni salvaría a la humanidad. Jesús, para poder vencer la muerte, se venció a sí mismo. Tuvo el poder para vencer. Cuando su propio hombre, su propia naturaleza oró, porque Jesús oró en su naturaleza. Imagínate cuántas veces ha orado en tu naturaleza. Jesús lo hizo. Nosotros también lo hemos hecho muchas veces. Algunos de ustedes oran en la carne. En ese momento dijo, pasa de mí esta copa. Jesús oró en la carne. Jesús oró en las emociones. Muchas veces tú también has orado en tu carne. Lo que pasa es que Jesús se dio cuenta de que lo que estaba pidiendo no era lo correcto. Entonces muchas veces tú oras en tu carne y no te das cuenta que lo que estás pidiendo es incorrecto. Entonces te empeñas en que Dios te dé lo incorrecto y por eso no lo recibes. Te voy a leer unos pasajes bíblicos, te lo voy a leer rapidito, tú lo puedes anotar ahí. Lamentaciones capítulo 3, 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Escudriñemos nuestros caminos. Tú necesitas escudriñar tu camino y buscar lo que necesitas buscar y volverte a Jehová. Se nos anima a reflexionar sobre nuestras acciones y corregir el rumbo de nuestra vida hacia Dios.
Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno sométase a prueba a su propia obra. Someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este versículo enfatiza la importancia de evaluar tu propio trabajo. No está mandando a evaluar el trabajo de los demás. Dios no te está mandando a evaluar mi predicación, de cómo hablo, cómo no hablo. Dios te está mandando a evaluar tu propia obra. Te está mandando a evaluarte a ti mismo. Dios no te está mandando a evaluar la obra de tu hermano, del salmista, del pastor, de tu suegra, de tu esposa, de tu esposo. Te está mandando a evaluar tu propia obra. Eso es lo que tú necesitas. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Examínate propia persona. Antes de participar de la cena del Señor, se nos insta a examinar nuestra vida espiritual. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame en el camino. David pide a Dios que lo examine y lo guíe. Job, capítulo 13, versículos 23 y 24 dice: hazme saber cuántas son mis iniquidades y pecados, porque escondes tu rostro, y me cuentas por tu enemigo. Lo que le está diciendo Job al Señor es: hazme saber cuántas son mis iniquidades. Hazme saber, pasa un rayo X sobre mí y hazme saber. Job desea que Dios le revele sus faltas para corregir. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo. Esto es como ir al espejo, mirarte en el espejo y detallarte y ok, hermosa eres o hermoso eres, tienes esto, tienes este detalles, y de repente te das vuelta y te vas para otro lado, y cuando te vas a otro lado dices: ¿cómo que era yo? Se me olvidó al que vi en el espejo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Nos advierte sobre la importancia de examinarnos a la luz de la palabra de Dios y actuar en consecuencia de ella. La Biblia nos llama constantemente a reflexionar y examinar nuestra vida, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Todos los pasajes que te llaman a reflexionar, te llaman a examinarte a ti mismo. Entonces, a partir de hoy, deja la crítica, deja el señalamiento hacia otro. Si andas como Sherlock Holmes con una lupa buscando las pistas de otro, no, esa lupa debes utilizarla para ti mismo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros? Que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. Es importante detenernos y reflexionar sobre nuestra vida espiritual y preguntarnos si nuestras acciones y pensamientos y actitudes están alineadas con la voluntad de Dios. Al examinar nuestra vida debemos recordar que Cristo vive en nosotros. Esto nos motiva a vivir de manera digna y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Muchas veces somos rápidos para juzgar a otros, pero Dios nos llama primero a evaluar nuestra propia vida. Es fundamental corregir nuestras faltas antes de señalar a los demás. ¿Te das cuenta? Mateo capítulo 7, versículos 3 y 5 habla Jesús enseñando, diciéndole: ¿cómo tú vas a sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano cuando en la tuya hay una viga completa, hay un árbol inmenso en tu ojo? Imagínense que me imagino que a usted le ha caído algo en el ojo en alguna oportunidad, una basurita o algo, y eso duele y eso es incómodo. Imagínese usted con ese problema en el ojo tratando de sacarle la basura en el ojo al otro. ¿Qué hace usted primero? Se supone que usted primero va y se limpia el ojo para ver bien y después va y le saca la basurita en el ojo al otro, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo aquí en Mateo capítulo 7, está diciendo: ya deja de estar examinando al otro. Cuando tú tienes una basurota en tu ojo, en tu propio ojo, examínate a ti mismo.
a tu propia persona. Eso es lo que necesitamos. Al identificar áreas de nuestra vida que necesitan cambio, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para transformarnos y crecer. Necesitamos en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús, necesitamos en este tiempo aprender a examinarnos a nosotros, pelear en contra de nosotros. ¿Qué quiero enseñarte con esto? Quiero enseñarte es que ya no sigas tiempo señalar a tu esposo. Tanta gente que pierdes el tiempo señalando y criticando a tus pastores, a tus líderes, a las iglesias. Que tú ves en las redes sociales todo el mundo criticando a todo el mundo. La Biblia no enseña eso. En realidad la palabra enseña todos los versículos bíblicos que te di. La Biblia enseña que tú eres el que debes examinarte. Primero debes hacerte un autoanálisis. Necesitas guardar tu corazón. La palabra corazón en la Biblia, la palabra es el asiento de tu ser. Es el asiento de todas tus emociones, impulsos, de tus decisiones. Es tu alma. Ese es tu alma. Lo que va a ser juzgada es tu alma. El cuerpo es del polvo, el polvo volverá, el espíritu es de Dios y vuelve a Dios, pero el alma es lo que va a ser juzgada. Y en el alma es donde se encierran todas tus emociones, impulsos, sentimientos, tu toma de decisiones. Es donde está tu libre albedrío. Perdóname, es lo que a ti te dio la gana de ser en la vida, de ser y de hacer en la vida. Eso es el alma y por eso es que va a ser juzgada. Porque tus emociones, tu alma, es que tú vas a decidir si sirves a Dios, sirves a Dios. Eso es lo que tú necesitas. Hay gente erudita, hay gente bien estudiada que está hablando hoy actualmente de que no tenemos alma, de que somos un solo ser. Gente ignorante, gente ignorante. Usted necesita examinar su cuerpo, de todo, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa examinada, sobre toda cosa vigilada. Por favor, vigílate a ti mismo, tu ser interior, como tú estás. Antes de ir a tocarle el ojo a alguna persona, mira si bien como. Y hay gente tan atrevida, es la palabra, gente tan atrevida que van y te dicen, ay, yo no tengo moral para decirte esto, pero te lo voy a decir. No, yo ni quiero que me lo digas, y si no tienes moral, no puedes hablar. Sí, no tienes moral para hablar. Entonces, tú necesitas examinar. Así que quiero orar por ti, decirte en el nombre de Jesús, que tú puedas tomar esta palabra. Esta palabra ha sido de bendición para ti. Por favor, compártela con otra persona. Comparte el Evangelio. Comparte a Cristo que está en ti. Comparte esta palabra. El que conoce el bien y no lo hace, la ha encontrado por pecado. Hoy conoces el bien. Comparte esta palabra. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por tus hijos, hijas, hombres y mujeres que están ahí conectados. Pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocernos a nosotros. Ayúdanos a examinar. Ayúdanos a examinar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor amado, a replantear áreas en nuestra vida. Ayúdanos a fortalecer. Ayúdanos, Señor amado, que no dejemos que el hombre exterior dañe y debilite al hombre. Ayúdanos a creerte, Señor amado, en contra de cualquier circunstancia. Ayúdanos a creerte, mantenernos fieles en ti. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a morir al ego, al orgullo, a la altivez, a la prepotencia. Ayúdanos a morir, Señor, al orgullo. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en tu presencia. A vivir adorándote, a vivir sirviéndote y a vivir aprendiéndote y alimentando al hombre interior para que el hombre exterior, Señor amado, refleje la hermosura del corazón. En el nombre poderoso de Dios. Señor amado, que ya no vivamos por apariencia, que en realidad vivamos una vida, Señor amado, transparente en ti, en el nombre poderoso de Dios. Te bendigo, mi amado Señor, y te doy gracias por todos los que están allí y por todos los que van a ver esta palabra. Yo quiero culminar con esta oración. Tú ahora no has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, pero oíste esta palabra. Yo quiero orar por ti. Quiero que repitas esta oración y digas, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que he vivido mi vida apartado de ti, mi vida como yo quiero vivir.
pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi mejor amigo. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón. Enséñame tu palabra, enséñame tu camino y andaré por él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se ha borrado de él. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de ser llamado a partir de hoy, hijo tuyo. Gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haber estado allí. Muchas bendiciones. Y gracias a los pastores el ministerio Mies una vez más por la invitación. Muchas bendiciones.